El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Un gusto saludarles, mi nombre es Joaquín Triandafilide y vamos a hablar hoy en una nueva cápsula educativa acerca de el principio número 3 de aprendizaje cerebral, el principio de repetición. Hemos escuchado muchas veces el dicho popular que dice la repetición es la madre del saber. Pero ¿será realmente toda repetición la antesala del aprendizaje? En nuestra cápsula justamente hablaremos sobre algunas llaves que pueden potenciar una práctica o una repetición inteligente de nueva información o una nueva destreza para que se transforme en un aprendizaje. Hay 2 principios que están así en permanente tensión. Por un lado, el principio de la repetición y por el otro lado, el principio de la novedad. Ambos deben estar en esta tensión presentes en una situación de aprendizaje para que realmente se genere la formación de memorias y una persona pueda aprender un conocimiento o una destreza nueva. Si hablo en particular del principio de la repetición, tenemos que pensar lo siguiente: ¿cómo se forma un recuerdo? Los recuerdos se forman cuando varias neuronas se disparan al mismo tiempo al ser activadas. La neurona A recibe un estímulo, lo cual hace que se dispare la neurona B. Si la neurona A vuelve a dispararse nuevamente en un plazo corto, se establece un eslabón. Luego solo bastará que la neurona A se dispare levemente para que la neurona B también reaccione. El disparo de estas neuronas puede hacer que también se disparen las neuronas vecinas B y C. Si esto ocurre repetidamente, las 4 se convierten en una red neural y se disparan juntas en el futuro. Se ha formado así una nueva memoria. O como decimos en educación, la persona aprendió ese conocimiento nuevo. Fíjense entonces cómo el fenómeno de la repetición está involucrado con la formación de memorias. Vamos entonces a continuación a estudiar 3 llaves que pueden colaborar en la formación o en la repetición inteligente, en una práctica que sea efectiva en el aprendizaje. La primera de las llaves tendrá que ver con el tipo de práctica o el tipo de repetición que permitamos que un estudiante o que una persona que está aprendiendo algo tenga con su cerebro. ¿A qué nos referimos con tipo de práctica o tipo de repetición? Existen básicamente 2 tipos de repetición según el nivel de complejidad que éstas tengan para ese cerebro que necesita aprender. El primero de estos tipos de práctica o repetición es lo que llamamos el ensayo por repetición. ¿Qué será un ensayo por repetición? Es
tomar un conocimiento, puede ser una frase, una palabra, un trozo de información, puede ser inclusive un gesto, puede ser un movimiento mecánico, tomarlo tal cual lo vimos, imitarlo, repetirlo y aprenderlo en una memoria básica, simplemente sin asociarlo con otras cosas y sin hacer nada que implique interpretación por parte de la persona. Estoy pensando, por ejemplo, en las tablas de multiplicar, que las aprendemos de memoria, como se dice vulgarmente. Esto es un ensayo por repetición. ¿Sí? Unas tablas de multiplicar donde tomo porciones de la información, la voy repitiendo hasta poder recordarla de memoria. Voy haciendo así un ensayo por repetición acumulativo. A diferencia del ensayo por repetición, que es muy simple en términos de que no es complejo, es más rápido, ¿cierto?, de lograr, tengo en contraste lo que es el ensayo por elaboración. Por ejemplo, decirle a un par de estudiantes que han aprendido la tabla de multiplicar del 3, que ahora usen varios ejemplos, ¿cierto?, de la tabla de multiplicar del 3 en un diálogo que deberán crear o en un problema que deberán inventar, ¿cierto?, donde deban hacer elaboración, vale decir, tienen que tomar información básica tal como se la entregaron, interpretarla, modificarla para poder incorporarla en ese aprendizaje o en ese ejercicio. El ensayo por elaboración será más lento para ser resuelto, pero mucho más efectivo para recordar información. Si 24 horas después o 48 horas después usted le pregunta a un estudiante que hizo un ensayo por repetición, la información que aprendió versus al que hizo ensayo por elaboración, seguramente el que tuvo ensayo por elaboración es quien va a recordar mayor información. Es un aprendizaje más lento, es más esforzado, pero da más y mejor resultado a mediano y largo plazo. A eso nos referimos con el ensayo por repetición versus ensayo por elaboración, tipo de ensayo o tipo de repetición. La llave número 2, que tiene que ver con repetición eficaz, tiene que ver entonces con lo que ya daremos en llamar lo que serían la calidad de la práctica o la repetición. Si la anterior era el tipo de práctica, aquí diremos la calidad de la práctica o la repetición. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues en la calidad de la repetición tenemos tres momentos importantes. Un momento que es antes de hacer la práctica o repetición, que tiene que ver específicamente con qué conocimiento previo traía la persona hacia la práctica. Pensemos en una habilidad como tocar una pieza musical en el piano. ¿Cuánta técnica tenía la persona en relación a la pieza musical que va a practicar? ¿Conocía las notas musicales? ¿Estaba familiarizado con el tipo de teclado al que se va a enfrentar? ¿Es del nivel de dificultad que la persona ya maneja? Con eso tiene que ver el elemento antes de la repetición o la práctica. Si no tiene el conocimiento necesario, simplemente puede haber una caída al vacío y una práctica muy incorrecta. ¿Qué sucede en la práctica o repetición? En el durante la práctica. Pues es importante que la persona tenga un hábito o que haya alguna técnica que le permite estar enfocada con un foco preciso en la práctica y la repetición. Ustedes seguramente recordarán de alguna persona que hace una práctica o una repetición 100 veces de algo, pero no está concentrado. Vale decir, está fallando en el foco de la práctica. Esto es crucial durante una repetición o una práctica. Pensemos nuevamente en ejecutar el piano. Debo estar concentrado mientras hago mi práctica, de lo contrario no estoy produciendo aprendizaje. Y la última, el último elemento en cuanto a la calidad de la práctica, tiene que ver con lo que sucede después de la repetición o la práctica. ¿Qué se hace necesario para poder potenciar al máximo esta llave número 2? Que después de la repetición
exista un tiempo de reflexión. ¿Cómo estuvo esa práctica? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo conecto lo que vimos y repetimos o practicamos hoy con experiencias previas? Si damos al aprendiente o al estudiante una oportunidad de reflexión personal, también llamada metacognición, pues eso fortalecerá la repetición. Entonces, diciéndolo de nuevo, en la calidad de la práctica tiene que ver en lo que sucede antes, lo que sucede durante y lo que sucede después de esa práctica. Algunas sugerencias para potenciar el aprendizaje según la calidad de la práctica son: antes de iniciar cualquier práctica, asegúrese de haber dado el contexto que le haga sentido a ese estudiante. Si el nuevo aprendizaje conecta con temas ya vistos, dígalo explícitamente una vez más. Haga alguna pregunta previa o revise comprensión del tema antes de pasar a la práctica. Antes de iniciar la práctica, entregue a las y los estudiantes un problema a resolver o un desafío a cumplir durante la práctica para prolongar la atención y el foco en la tarea. Permita, por último, que al término de la tarea realicen una reflexión escrita u oral, individual, en pares o en grupos. Vimos entonces el tipo de práctica, vimos la calidad de la práctica y ahora vamos a la llave número 3, la intensidad de la práctica. Aquí distinguimos entre práctica masiva versus práctica distribuida. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con cuán novedoso, cuán nuevo es ese aprendizaje que se está realizando. Las sugerencias para potenciar el aprendizaje por la intensidad de la práctica son las siguientes. Cuando esté introduciendo un tema nuevo, prefiera periodos más cortos de práctica, 20, 30 minutos en lugar de 60 o 70. Periodos más cortos de práctica con un fuerte foco en la tarea. Intensidad en cuanto a la actividad, pero no en cuanto a la duración de la sesión. Cuando esté introduciendo un tema nuevo, además, haga que se practique todos los días un poco. Con esto tiene que ver práctica masiva. ¿Sí? A medida que pasen los días y los alumnos estén más familiarizados con el tema o con la habilidad o destreza en desarrollo, distancie los días de práctica unos de otros. Por ejemplo, si está practicando una pieza musical en el piano que es de alta dificultad para ese estudiante, en lugar de practicar todos los días, al principio practique todos los días y luego de un tiempo puede practicar día por medio o 3 veces por semana. A medida que pasen los días, organice periodos más largos de práctica y prefiera ensayos elaborativos, tal como los vimos anteriormente. Muy bien, entonces llegamos así a 3 llaves: el tipo de práctica, la calidad en la práctica y la intensidad en la práctica de esa habilidad que estamos desarrollando por primera vez. Les deseo entonces mucho éxito al trabajar con el principio de repetición y práctica eficaz en clase. Hasta pronto.